Hola, muy buenos días. Soy Lourdes Mendoza y para mí es un placer estar esta mañana con ustedes en el cuarto foro virtual del Financiero, que sin duda va a ser el mejor, aunque claro, nos dejaron muy alta la vara. La pandemia del coronavirus, como hemos visto y vivido aquí en México, potenció la crisis de salud, profundizó la crisis económica y sin duda aceleró la crisis política. El coronavirus, la pandemia, pues obviamente no es responsabilidad ni del presidente Andrés Manuel López Obrador ni de su gobierno, pero sí lo es el manejo y el resultado final. Así pues, para entender cuáles van a ser los cambios políticos que vamos a enfrentar por esta pandemia, tengo esta mañana el honor de presentarles primero que nada a Pablo Iriart, quien es director general de Información Política y Social de El Financiero, así como conductor de El Financiero Bloomberg. Muy buenos días. También va a estar con nosotros Raimundo Rivapalacio, también otro amigo, analista, conductor y columnista también de aquí del periódico El Financiero. Muy buenos días. Buenos días, Lourdes. Buenos días, Pablo, Luis Carlos. Buenos días. Y bueno, pues como vimos hoy en la mañana, ¿verdad? Que ya es una tarea que hay que hacer, escuchar al presidente en su mañanera. Dijo que vamos muy bien, que estamos aplanando la curva. Y me gustaría hacerte a ti, Pablo, la primera pregunta. ¿Cómo? Y bueno, ya tenemos ahorita a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, y además también es columnista con nosotros en El Financiero. Muy buenos días, Luis Carlos. Muy buenos días, Lourdes, Raimundo y Pablo. Pues la primera pregunta sería, y después de escuchar todavía esta mañana al señor presidente decir que ya tenemos aplanada la curva, que la pandemia no se va a desbordar y que vamos muy bien, me gustaría, Pablo, preguntarte cómo ha sido la respuesta del presidente, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en los temas meramente de salud. ¿Qué tal, Lourdes, Raimundo, Luis Carlos, amigos? Mira, creo que caminamos bastante a oscuras. No sabemos si lo que nos dicen es verdad o no, porque no se han hecho pruebas suficientes como para decir vamos ganando, vamos perdiendo, esto se aplana o no se aplana. El argumento que han dado los funcionarios del gobierno es que esto va mejor, que se aplana porque tenemos menos casos de los que ellos habían pensado que iban a suceder. Es decir, creo que hay tres factores que han marcado esta pandemia de parte de la actuación de las autoridades sanitarias y del gobierno. Una, la negación de la realidad. Dos, un mal diagnóstico. Y tres, improvisación. Estos tres factores los voy a argumentar y desglosar en el curso de esta conversación. Tomo uno, la negación. Se negó la pandemia, esto no nos iba a afectar, no tendríamos graves consecuencias. Lo dijo el presidente muchas veces, aunque el presidente no tiene por qué saber de salud, de temas sanitarios, y eran mítines de campaña, bueno, mítines de la campaña permanente, pero sí hay una gran responsabilidad en el mal manejo de esta situación del diagnóstico que hizo el doctor López-Gatell, que es el SAR contra la pandemia. Ante senadores, el 17 de marzo, dijo el doctor López-Gatell, no era una conferencia de prensa, una reunión con senadores, es decir, con toda la seriedad del caso. Los efectos del COVID-19 no serán mayores a los que existen normalmente por la influencia estacional. La tasa de letalidad es entre 2.5 y 3.2%. Es un grave error, primero, negar una realidad y después un error de diagnóstico. ¿Por qué? Porque en la temporada de influenza estacional 2019-2020, México registró 269 muertes y 5,000 casos, de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología. Y el año que fue más duro, 2018-2019, en esa temporada, hubo 838 muertes. Aquí, con esto que no iba a causar un gran daño más que la influenza, ya llevamos más de 4,000 muertos. El error de diagnóstico de la autoridad médica fue
muy grande y no es aceptable que se nos haya dicho que era como una influencia estacional. Segundo, la tasa de letalidad, es decir, personas contagiadas que mueren, dijo el doctor López-Gatell ante las autoridades del Senado, que sería entre 2.5 y 3.2. Estamos cerca de 10%. Y el problema, volvemos al punto, el presidente ha entregado toda su confianza y la salud de todos nosotros, los mexicanos, en manos de un doctor que tiene una gran elocuencia, una gran ambición política y una falla de diagnóstico muy, muy grande que nos ha pegado a nosotros, a todos. ¿Por qué? Porque navegamos a oscuras. Prohibió la realización de pruebas y de esa manera no podemos saber cuántas personas hay infectadas con el virus, cuántas personas hay muertas. Estamos en la opacidad bastante poco deseable. Ese es mi primer comentario, Lourdes. Sí, sin lugar a dudas. Y me gustaría entonces la siguiente pregunta hacérsela a Luis Carlos, porque hace más o menos un mes tú escribías aquí en el periódico El Financiero que el presidente había comprado un boleto que le iba a salir muy caro por haber, dijiste, minimizado el peligro de esta pandemia. Efectivamente, Lourdes lo minimizó, lo desdeñó y como otros líderes populistas del mundo lo ha menospreciado, aunque en el momento actual ya está tratando de mostrar que está a favor de las medidas sanitarias y a favor de la ciencia. Pero el hecho es que en algún momento, sobre todo a fines del mes de marzo, esa fue su actitud. Y yo quisiera señalar otra segunda cosa, además de lo que dijo Pablo. Hay un problema de que se está agudizando el estilo unipersonal del presidente, es decir, él quiere decidir todo. Su coordinación con los gobernadores ha sido muy escasa, con los alcaldes. De hecho, el día de ayer que dieron a conocer la reapertura gradual de la actividad económica, dijo que cada quien podía hacer lo que fuera, que claramente esas eran las líneas, pero que los gobernadores podían o no hacer caso de esto. Entonces, esta situación de descoordinación y además la falta de negociación con el Congreso, ahora que quiere tener más poderes presupuestarios, no se ha sentado ni siquiera con Morena a dialogar. Entonces, ese es un tema. Sin embargo, lo que yo debo decir es que a pesar de todas estas críticas que ya señaló Pablo, Raimundo hoy cita varias en su columna del Financiero, seguramente va a hablar de ellas en un momento. A pesar de todas estas deficiencias y de la contabilidad de los casos de contagio que deja muchas dudas, las encuestas muestran que el 73% o el 70% o entre el 50 y el 70% de la población aprueba la gestión del gobierno federal en el manejo de la crisis sanitaria, al menos hasta hace semana y media, que es cuando se tiene la medición. También muestra que aprueban la mayor parte de la gestión de los gobernadores, es decir, en este momento al menos, los se sienten tranquilos de que la autoridad está a cargo. Esto puede cambiar, por supuesto, en las próximas semanas si hay un desborde en la atención de los hospitales que todavía no vemos. Y también tiene que ver con la aseveración de que se está aplanando la curva. Y en este tema es importante decirlo. Hace 5 días tuvimos el pico de 1,982 casos nuevos en un día. Después volvió a crecer hace 3 días a 1,997 casos en un día. Ayer se presentaron 1,862. No sabemos realmente si se trata de una meseta o si esto va a seguir creciendo. Pero el hecho es que todavía, hasta el día de hoy, a pesar de todas estas deficiencias, hay algo allá afuera en la población que les hace pensar que el gobierno está haciendo las cosas, los gobiernos están haciendo las cosas correctamente, y creo que lo que ocurre en las próximas 2 semanas en las posibles crisis de atención sanitaria en los centros de salud y ve si se aplana o no se aplana la curva es lo que van a definir si esta aprobación del gobierno se mantiene o cambia.
Raimundo, me tocaría evidentemente ya ir contigo, ¿verdad? Tú has escrito muchísimo y bueno, no podemos tener un buen diagnóstico si no tenemos las pruebas. Las pruebas sirven para tener información. Y tú escribías que una cosa es ser avestruz a nivel nacional y que nadie, nada más los mexicanos lo sepamos, pero pues que ya es un tema a nivel internacional en donde dicen en México se están ocultando las cifras o las cifras no cuadran con la realidad. Mira, no necesariamente se están ocultando. Yo no diría que es la frase que utilizó el New York Times, están escondiendo las cifras. Yo no creo que estén escondiendo las cifras. Lo que sí creo es que estamos viviendo lo que en el gobierno de Felipe Calderón no le permitieron a Hugo López-Gatell y a su jefe. Por eso los desplazaron, porque traían un auténtico desorden en el manejo de las cifras. Eso es lo que estamos viendo ahora, y el tipo de metodología o el método que utilizó el subsecretario López-Gatell, que como dijo Pablo muy bien, el presidente le entregó todo, le puso todos los huevos en la canasta, que era la del subsecretario López-Gatell, con esos antecedentes de buen epidemiólogo, pésimo para el manejo de las cifras, porque no basta ser un buen epidemiólogo para poder trabajar este tipo de situaciones, como una pandemia. Se requiere experiencia en cómo contener, cómo establecer cercos, no únicamente cómo ver, cómo diagnosticar bien lo que es la enfermedad. Aquí lo que traemos, y por eso yo no usaría la palabra esconder, es que no tenemos información, no únicamente porque no se hicieron pruebas. El doctor López-Gatell dice que las pruebas que las pruebas a población abierta no generan realmente una información de calidad, que la única información de calidad es la que se genera con personas contagiadas o en su entorno. Por lo tanto, tenemos un mínimo número de pruebas. Sin embargo, en todo el mundo, todo el mundo, inclusive Brasil, cuyo presidente se parece mucho al presidente López Obrador, o en Estados Unidos, donde también son tan similares los tres, todos están haciendo pruebas, porque las pruebas, si bien no frenan la pandemia como tramposamente también lo ha dicho el doctor López-Gatell, sí dan, como tú dices, mucha información para ver cómo se está moviendo y cómo se está acelerando. No tenemos datos suficientes por el subregistro, que ya se ha hablado mucho de todo esto, cómo se fueron registrando muertes por neumonías atípicas cuando en realidad era 19, o cómo se fueron registrando de diferente manera el tipo de enfermedades, cómo no había y no quiero decir que esto hubiera sido deliberado, sino que tardaron tanto en el gobierno mexicano para asumir o para aceptar la gravedad de esta enfermedad, que no se generaron los protocolos y no se establecieron las normas. Un punto, las normas, ¿a qué me refiero en buena parte? Un número o un porcentaje, un número y un porcentaje de casos confirmados o de muertes, no las podemos saber porque hasta muy recientemente, 4 semanas quizás, la plataforma de la Secretaría de Salud ya le permitió a los gobiernos estatales poder incorporar ahí todos los casos, tanto de contagios como de fallecimientos que venían de instituciones privadas. Hasta ese momento no podían hacerlo. Entonces, ¿qué tantos casos no tuvimos, por cuántos casos no tuvimos nosotros ese tipo de información? Pues realmente no lo podemos saber. También se ha empecinado el subsecretario de Salud, hablado por el presidente, en el modelo Centinela. El modelo Centinela es muy bueno para la detección temprana, pero como el propio subsecretario de Salud, ya el modelo Centinela no sirve para este momento. En este momento, el único registro que está teniendo es lo que sale de los hospitales. Pero todos los contagios y todos los fallecimientos se están dando en los hospitales. No,
el 10%, estoy utilizando un dato de hace 2 semanas de la Secretaría de Salud, el 10% de las personas que han muerto nunca pasaron por el hospital. Y adicionalmente, si a las personas cuando sienten algunos síntomas hablan por teléfono al teléfono de emergencia y lo que les dicen es, bueno, les hacen el interrogatorio y les dan una receta para paracetamol. Entonces les dicen, no salgan, no vayan, hablen y nosotros les vamos a decir en qué momento sí tienen que ir a una consulta médica. Todo esto, que es un desorden, porque no está ni siquiera homologado en el país, nos genera todo este problema de conocimiento de cifras. Y luego nos echamos un clavado a lo desconocido. Y cuando digo un clavado es prácticamente un clavado. Y voy a citar al subsecretario de Salud anoche en la conferencia de prensa, horas después de que se anunció ya el plan de reactivación, de volver a una diferente normalidad, dijo textualmente que cuando hay un fenómeno nuevo no conocido, como es el caso del COVID-19, estamos navegando sin una carta de navegación sobre lo que va a ocurrir. Esto es muy interesante lo que dice el subsecretario. De alguna manera retoma todo lo que se hizo en el pasado, que es un poco lo que traté yo de resumir, y lo que viene para adelante. Pero cuando dice entramos o vamos sin una carta de navegación porque no se sabe cómo funciona, cómo opera, cómo se reproduce, de qué manera se reproduce, qué tanto impacta, quiénes impacta el COVID-19, todos, no únicamente aquí en México, en todo el mundo, están aprendiendo con prueba y error y a través de curvas de aprendizaje, y cuando finalmente parece que tienen curvas de aprendizaje, viene un rebrote y algunos de las premisas o de los supuestos que tenían se tienen que volver a trabajar. Tiene toda la razón, se va sobre lo desconocido, pero hay cosas que sí son conocidas que no estamos haciendo. Hablan de las pruebas fundamentales, Pablo y tú lo mencionaron, pero también la manera en cómo se está consolidando la información y qué es lo que están haciendo otros países que no lo estamos haciendo nosotros. Primero a esta parte. ¿Cuál es la característica, cuál es el común denominador de todas las naciones que entraron a la pandemia semanas antes de México, que apenas esta semana están comenzando a abrir en algunas partes? Por ejemplo, en Estados Unidos todavía no están todos los estados abriendo gradualmente, pero el común denominador en todas ellas es que no iniciaron este proceso hasta que realmente se hubiera aplanado la curva, como bien dice Luis Carlos Ugalde. Aplanar la curva, la manera como lo maneja López-Gatell es estadísticamente, pero no es realmente un aplanamiento de la curva. Todos los países tuvieron que pasar varios días de una tendencia de casos de contagio y de muertes a la baja para que empezaran a planear ya el plan de reactivación. Aquí vamos, y cito al doctor José Luis Salomia, que es el vocero de la Secretaría de Salud para este tema, vamos a abrir las actividades, aunque sea gradual, pero las vamos a abrir precisamente en el momento en que esta semana tuvimos un aceleramiento de la epidemia en términos de contagio de 45%. Entonces, en la semana en la cual se acelera la pandemia en México, anuncian la reactivación económica. No hay ninguna razón lógica, clínica, salvo política, para que esto se esté dando en México. Y a la otra, si uno revisa los municipios, hablando de los números, que tiene que ver mucho con lo que se está haciendo, si uno revisa los municipios que da la Secretaría de Salud sobre los municipios de la esperanza, como le llaman, y uno revisa la tabla de municipios del CONACYT, pues resulta que no coinciden.
hay ahí discrepancias en los propios datos del gobierno federal. Por eso, sí, como dice Pablo, pues estamos caminando en una pandemia que va subiendo, en donde no sabemos ni siquiera qué va a suceder hoy en la noche cuando den a... Se nos fue, y a ver, decía Raimundo, importante, ¿no? En esta última semana crecieron 45% los casos de contagios, pero crecieron 56% las muertes en la última semana cuando ellos están anunciando de cómo va a ser ya la apertura. Pablo, me gustaría, la verdad es que, como sabemos, en los temas de salud, y hemos estado escuchando hasta ahorita, no tenemos certeza, pero en lo que sí tenemos certeza es que la pandemia económica va a dejar una secuela nunca antes vista y que México la va a sufrir más que todos los países del mundo. Déjame decirte, lo que tú escribiste, el lunes dijo el Coneval que la pandemia iba a dejar más o menos 10 millones más de pobres, pero tú lo dijiste ayer de una manera en que no hay cómo expresarlo. Dijiste claramente, 10 millones de mexicanos que no conocían el hambre, ahora la van a conocer. Sí, en efecto. Y si me permites una breve acotación, Raimundo tiene toda la razón cuando dice que no hay suficiente información. Sí, caminamos a oscuras y caminamos en el terreno de la improvisación, porque esta crisis de salud no llegó de improviso, sino que se anunció con 3 meses de anticipación. Se ahorró dinero. Este mismo año se le quitaron a la Secretaría de Salud 1.500 millones de pesos. Y la consecuencia está en que muere gente que no debería morir y el personal médico se está infectando más que en otros países. Ya daremos cifras. ¿Por qué? Por ahorros equivocados del gobierno federal y un mal diagnóstico del doctor López-Gatell. Paso a contestar tu pregunta. Sí, en materia económica, el punto es que ha habido una gran inflexibilidad del gobierno para adaptarse a una nueva circunstancia. No ha tomado medidas contracíclicas para esta pandemia y lo grave que se nos viene. Las cifras de Coneval, y en alguna medida reforzadas por la CEPAL ayer o anteayer, nos indican que el aumento de la pobreza de personas que no tenían, de personas que comían todos los días y que ya no lo van a hacer, son en México 10 millones. Con una caída del PIB a menos 0.6, que es ser benévolos. Hay cálculos que nos indican que serán mucho más. Y una pérdida de empleos que es brutal, 750,000, 735,000 en 3 quincenas. Y el gobierno no se mueve de su esquema. Vamos a gastar en Pemex. Ideologizadamente dice, no vamos a apoyar a las empresas que dan empleo al 92% de la población. Es decir, no van a apoyar a los empleadores. ¿Qué va a pasar con los empleados? De esos empleadores van a ir a las filas del paro y muchos dejarán de hacer lo que hacían todos los días, comer. Eso tendrá un impacto social muy fuerte, muy grave. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a nuestras autoridades, en los hechos nada ha cambiado. Vamos a seguir invirtiendo en petróleo, a pesar de que se pierde dinero en Pemex a manos llenas. Los 500,000 millones de pesos, 500,000 y tantos millones de pesos que se perdieron en petróleos mexicanos en el primer trimestre del año, equivale al presupuesto de 4 años de la Secretaría de Salud. Se perdió. Y le vamos a seguir metiendo dinero a eso. Y le estamos apostando más dinero a refinación. Refinación, por cada barril refinado, México pierde en el primer trimestre $12.5. Y le vamos a seguir metiendo dinero a eso. Y el año pasado perdía $5.25 por barril refinado. Es decir, se le está metiendo dinero a una empresa que pierde a manos llenas. Y el programa del presidente para enfrentar la pandemia, que es desempleo, que es hambre, son quiebras,
como lo ha anunciado el Fondo Monetario y todos los analistas, y también lo saben en el gobierno, el plan es lo peor del neoliberalismo, más austeridad, y lo peor del estatismo. No vamos a apoyar al sector privado. Si los empresarios van a quebrar, que quiebren. Esa profunda aversión ideológica que tiene el presidente hacia los creadores de empleo, hacia la iniciativa privada, lo ha llevado a cometer grandes errores que no intenta modificar. Uno de los signos de esta etapa ha sido la inflexibilidad para modificar estrategias equivocadas que llevan a millones de mexicanos al hambre, millones de mexicanos al hambre, a millones de mexicanos sin empleo y a cientos de miles de empresas a la quiebra. Es el resultado de una obstinación y de una incompetencia para resolver problemas con sentido común y no con sentido ideológico. A ver, Luis Carlos, después de escuchar a Pablo y de estar viendo todo esto, en lo que nadie tiene duda es que el tema financiero en México, pues parece ser, no va a ser ni siquiera una U, o sea que en el mundo lo que sabemos es la V es la mejor opción, de ahí te vas a una U, que es una recuperación un poco más lenta, pero parece que nosotros nos vamos a ir directamente a una L. ¿Por qué? Porque tú lo has dicho muchas veces, el presidente evade, cuando no le gusta lo que ve, pues evade la realidad. Y también lo has dicho, cuando no le vayan a empezar a salir las cosas, ¿qué va a hacer? Se va a volver mucho más radical y va a polarizar aún más la situación. Mira, Lourdes, yo creo que la ventaja que tiene México es la cercanía con los Estados Unidos. De tal forma que efectivamente, sin esa cercanía con el mercado de Norteamérica, que va a tener un plan Marshall muy potente, y que eso probablemente nos jale hacia arriba. Sin ese factor norteamericano probablemente tendríamos un efecto L. Eso quiere decir una caída y nos quedamos tirados, medio muertos, tratando de respirar y eventualmente nos levantaríamos. Entonces es probable que la L no se dé. La V tampoco se va a dar porque eso requeriría un gobierno que diera estímulos, lo cual no está ocurriendo. Entonces probablemente sea una U. De tal forma que claramente esa es una ventaja que México tiene y que otros países del mundo no tienen. Y sobre todo frente al tema con China, en donde empieza a haber una mayor pugna diplomática, económica, financiera, eso lo puede aprovechar México. El presidente López Obrador, si ha mostrado sensibilidad a alguien, ha sido a las peticiones de Washington. Entonces, una de las razones por las cuales el sector de transporte fue declarado esencial y por lo tanto va a empezar a reabrir la próxima semana en toda la zona del Bajío, es justamente por esta demanda de los Estados Unidos. De tal forma que yo pienso que esa es una ventana de oportunidad para no quedarnos en un efecto L. Ahora, volviendo a lo que dijo Pablo, creo que ya no es necesario estarnos quejando tanto de que el presidente reacciona, no reacciona, es obstinado. Por supuesto que todo eso lo es. El tema es que un líder populista, por definición, ante la adversidad se vuelve más obstinado y claramente tiene poca empatía por los puntos de vista ajenos. Este es un fenómeno, una distorsión incluso de la personalidad de los líderes populistas que no escuchan y que además se les genera un tema de grandilocuencia frente a la adversidad. Tratan de mantener el script original y eso es lo que está pasando y va a pasar más con el presidente. Entonces, yo creo que lo que hay que pensar es cuáles van a ser las implicaciones de este estilo gerencial unipersonal del presidente, que claramente no genera cooperación, que claramente no corrige el rumbo y que claramente quiere que su fiesta se desarrolle como la planeó hace un mes. Y yo creo que efectivamente la pregunta que hay que hacernos en este momento es, ese 1 o 1,5 millones de desempleados que son un segmento de la clase media, clases medias populares, ¿cuál va a ser su implicación respecto al estado de ánimo, respecto a la protesta, respecto a la estabilidad política? 2, vamos a hablar en unos momentos, ¿cuál va a ser la implicación de ese 1 millón de desempleados en el tema político electoral? 3,
cuál va a ser el impacto del desempleo sobre el tema de la inseguridad. Creo que uno de los grandes temas que tenemos que analizar en México con mucho detenimiento, más allá de López Obrador, y veámoslo así, López Obrador se va en 3 años y medio, punto. Será historia. Y los mexicanos nos vamos a quedar aquí, las empresas van a estar aquí, nosotros vamos a estar en estas conversaciones en 2025. Entonces, yo invito a pensar qué va a pasar con este factor, porque me parece que el efecto de absorción de este descontento sí puede generar grandes problemas en algunas regiones del país, puede incrementar los brotes de descontento y de protesta. Y aunque hoy López Obrador es un colchón por su legitimidad para contener ese factor de insatisfacción, eventualmente se puede desbordar y el factor López Obrador que ayudó a contener este descontento en una primera fase puede ser historia. Una pregunta que viene ahorita en este momento para pasar a lo que serían los contrapesos que hemos visto. Pero antes de eso, ayer anunciaron una reapertura que iba a ser gradual, no dijeron todavía cómo lo iban a hacer, pero sí les dijo el presidente a los gobernadores y a las empresas, miren, nosotros queremos hacer esto y ustedes ya decidirán. La verdad es que será cierto que hubo una reunión el martes con la secretaria de Gobernación y lo que sucedió fue que los gobernadores dijeron no estamos de acuerdo en cómo quiere reabrir y que vaya a reabrir en estos momentos, cuando además López-Gatell dijo que la curva iba a estar en su cúspide para el 20 de mayo. Entonces, pues no sé quién de ustedes quiera contestarme. ¿Es una reapertura a lo loco o si está bien organizada? Yo quisiera comentar, Lourdes. Mira, esto que anunció ayer el presidente en la mañana es reflejo de lo que acaba de comentar Raimundo y Pablo. Es reflejo de la descoordinación, de la falta de planeación, de la falta de claridad. Y voy a dar 2 o 3 ejemplos solamente de lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas. Primero, ayer hubo un traspié, una descoordinación sobre la publicación en el Diario Oficial de la Federación de ese acuerdo que ayer en la mañana se dio a conocer. Se equivocaron de documento. Punto final. Segundo tema, y esto no tiene que ver con el gobierno federal, es del gobierno de la Ciudad de México. Empezó a circular un borrador de la reapertura en la Ciudad de México que el gobierno tuvo que salir a decir, no, eso es un borrador que todavía no definimos. Tercer tema, ayer dan a conocer en la mañana los municipios de La Esperanza, que son 260 aproximadamente, pero no dan los nombres. No dan los nombres. Y hoy en la mañana le preguntan al presidente que cuáles son esos y dice que a lo mejor hoy en la noche los dan a conocer. Es decir, salen a anunciar un plan y no tienen todavía el nombre de los municipios de La Esperanza. Cuarto, como también comentaron algunos, el hecho de que no se hayan dado detalles específicos de las medidas laborales que se van a llevar a cabo para proteger la sanidad de los trabajadores al interior, da muestra de que este es un fenómeno populista y es un fenómeno muy claro de López Obrador. López Obrador no le gustan los expertos, desconfía de la planeación porque es un estilo tecnocrático y por lo tanto sale a anunciar cosas que no están todavía plenamente definidas, claramente coordinadas. Y luego al final, pues algunos gobernadores salen a decirnos que ellos van a llevar a cabo otra ruta de acción. De tal forma que lo que ayer anunció el gobierno en realidad se trata de algunas medidas del calendario, de lo que el gobierno sugiere que podríamos hacer para reactivar la economía. Ojo, no es un plan de reactivación económica, es un calendario para que las empresas y ciertos sectores de la economía, con sus medios, regresen a que el desempleo no cunda. De tal forma que esto fue incompleto, va a generar mucha incertidumbre. Claramente hay una cosa positiva desde el punto de vista económico, que genera la percepción de que ya está la luz ahí y que por lo tanto muchas empresas que podrían haber empezado a correr más gente pueden decir, esperemos para ver si empezamos a reactivar nuestras ventas. Pero tiene el riesgo, como ya se comentó hace unos momentos, de que claramente esto pueda generar brotes por la falta de información y porque estamos claramente caminando a tientas, como partiendo una piñata con los ojos vendados. Oye, Pablo, a ver, el presidente
sin la mayor empatía, ¿verdad? En algún momento de esta pandemia salió a decir en su mañanera que esto le había caído como anillo al dedo para su cuarta transformación. Y hemos visto que la última medición que se le hizo, por lo menos en la encuesta del Financiero, si veíamos nada más la primera parte, había subido de 60 al 68% su popularidad. Y todo el mundo dice, esto no puede ser, ¿nos puedes dar alguna luz? Mira, cuando empezó este diálogo, este foro, dijiste algo que es muy cierto. El presidente no tiene culpa de la pandemia, pero agregaría tampoco los que él llama conservadores, neoliberales, etcétera. Esta pandemia nos golpea de distinta manera, pero nos golpea a todos los mexicanos. Y la única forma de salir de esta crisis de salud y de la crisis económica y de seguridad, como decía Luis Carlos, es con la unidad. No una unidad retórica ni en el aire. Los exsecretarios de salud que han estado criticando, dando ideas y poniendo sus conocimientos al servicio de la opinión pública mediante propuestas. ¿Por qué no forma un Consejo de Salud Pública con personas que tienen una gran experiencia? Gente como el doctor Frank, el doctor Narro. Hay epidemiólogos extraordinarios en México. ¿Por qué no los llama? Y en lugar de eso, se les insulta. Y se les insulta a todo el gremio médico. Les dicen que son unos asaltantes de bata blanca, que lo único que interesa es quedarse con los bienes de otros. Luego viene una disculpa y bastante a medias, pero la animadversión hacia la medicina, hacia la ciencia, es notable. Y estamos en manos de una persona, me refiero al doctor López-Gatell, una persona que se equivocó en el diagnóstico. Esto no fue una influenza, como lo dijo en marzo. Esto hasta ahora ha tenido 6 o 7 veces más muertos que una influenza estacional. Y además ha paralizado la economía y nos lleva rumbo a un colapso económico pronunciado. Bueno, volviendo al tema, lo de las encuestas que tiene popularidad el presidente, sí, los gobernadores sí la van a tener, pero si uno las lee bien, las encuestas, hay una gran reprobación hacia las acciones del gobierno de la Cuarta Transformación. En la encuesta del Financiero, por aquí la tengo, solo el 27% de la población está a favor del desempeño económico del gobierno ante esta situación de crisis. Solo 27%, eso es un golpe enorme. Antes tenía cerca del 60%, ahora tiene el 27%. Con el tren Maya, 69% de la población está en contra. Eso hay que leerlo. El 68% está en contra del aeropuerto de Santa Lucía y el 66% está en contra de la refinería de Dos Bocas. Ahí está la elocuencia de la situación. Y entiendo bien que sí, apoyemos al presidente, claro que hay que apoyarlo. Sin embargo, no ha habido una reciprocidad, sino exclusión de su parte a lo que él considera la ciencia neoliberal, los médicos que quieren ganar dinero, los empresarios que no los vamos a salvar, a los potentados. Resulta que esos potentados no son potentados. El 92% de la población trabaja en empresas privadas, dan empleo al 92% de la población económicamente activa en México. Y además, ese sector privado, el 90% de las empresas tienen menos de 10 personas, ¿cuáles potentados? El 95% de las empresas tienen a menos de 5 personas. O sea, ¿cuáles potentados? Esas obsesiones ideológicas y la exclusión de quien no piensa como yo está llevando al país a una crisis más dolorosa de lo que sin duda iba a ser el golpe en salud y el golpe en economía de esta pandemia.
Déjame preguntarle a Raimundo. A ver, Ray, tú has escrito varias veces que los mensajes son cruzados del gobierno hacia la población y dices que ellos nos tratan de decir que primero es la salud y después la política. Pero tú claramente has dicho, no, para ellos, por lo menos para el presidente, primero es la política y después es la salud. ¿Cómo viste? Tú escribiste, de hecho, que esta reapertura había sido una reapertura. Primero dijiste será lo loco y luego hoy escribiste es totalmente desarticulada. Bueno, desarticulada porque realmente lo que vimos ayer fueron líneas generales que no tiene todavía nada de sustancia, con una serie de acciones, de medidas huecas todavía en el contenido, pero que, como lo dijeron desde ayer, pues esto es voluntario. Esto ya decidirán los gobernadores si lo hacen o no lo hacen, lo cual yo debo decir que me parece correcto. Esto no puede haber una norma federal para decir tal día vamos a hacer esto y tal día vamos a hacer aquello, pero sí tendría que haber una norma federal negociada por el propio gobierno de México. La cadena de valor y la cadena de suministros de proveedurías, porque entonces no importa que abran Detroit, no van a poder terminar de hacer sus vehículos, pero donde sí debe de entrar el gobierno federal es a establecer cuáles son los protocolos de seguridad laboral y de higiene dentro de las empresas mexicanas para que se puedan homologar a los protocolos que están teniendo las empresas en Estados Unidos. Esto no lo está haciendo el gobierno de México. Por eso yo digo, es desarticulada, no porque los gobiernos de los estados estén tomando una serie de medidas, sino porque hay puntos en los cuales se puede y se debe de trabajar conjuntamente y no lo están haciendo. Te voy a dar otro ejemplo que tiene que ver con los municipios de La Esperanza. Los municipios de La Esperanza se encuentran en las zonas más vulnerables del país. La industria automotriz se va a reabrir, o los municipios, varios de los municipios que se encuentran con alto contagio se encuentran en las zonas de la industria automotriz, las principales zonas de producción de vehículos. Es donde debe de haber ahí la intervención del gobierno federal para que junto con los gobiernos estatales y junto con el sector privado se puedan establecer este tipo de acuerdos y de normas y una convención para que pueda realmente funcionar bien esta apertura con la seguridad de que esto no va a generar un rebrote. Porque el rebrote, ¿qué es lo que estamos viendo por parte del gobierno? Dice, ayer lo dijeron, bueno, si no funciona la estrategia, entonces la corregiremos. No puede haber una declaración tan frívola y tan superficial cuando se trata de nada en lo que es la acción de gobierno y cuando se trata de vidas. Mucho más delicado es la irresponsabilidad o la frivolidad con la que se hace este tipo de declaración. Pero tú mencionabas los mensajes cruzados. Hablaba yo de la desarticulación en esta parte de la reanudación, pero los mensajes cruzados son importantísimos. Si hay alguien en el país que lleva 1 mes y medio, 2 meses en su casa, absolutamente aburrido, desesperado, y el presidente dice hoy que quiere ir y va a ver si puede ir a darle el banderazo de salida al Tren Maya y que ya tiene lista su agenda de giras, ¿cuál es el mensaje que está dando a la población? Si vemos en la conferencia, en la comparecencia, digo yo, las comparecencias matutinas en Palacio Nacional, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México que nunca porta el cubrebocas, cuando los mensajes a la población de la capital federal utilicen el cubrebocas,
en lugares públicos y particularmente en lugares cerrados, ¿qué es el mensaje que se está dando a la población? Si nosotros revisamos las cifras de movilidad en la Ciudad de México, nosotros podemos ver un incremento en la movilidad de vehículos en los últimos 10 días. Están llenos los medios de los registros de las fiestas, de las reuniones colectivas, de todo este tipo de acciones que no tendrían que estarse dando si no hubiera este tipo de mensajes que son totalmente contradictorios. Y los mensajes se toman pues como uno quiere tomarlos, pero si le dicen necesitamos la sana distancia y que tengan disciplina y que nos ayuden porque ustedes son los héroes y las heroínas de todo esto porque han evitado que el contagio se acelere y al mismo tiempo le estás diciendo lo contrario, pues te vas a quedar realmente con lo que dice el presidente, con lo que está viendo que hacen sus propios líderes. Si ven, como se ha registrado varias veces, al subsecretario de Salud perfectamente en las calles de la ciudad, comiéndose unos tacos, en algún momento al salir de Palacio Nacional, pues, ¿cuál es el mensaje que esto se está transmitiendo? Hay estos mensajes y hay mensajes que no se dicen. Y hay cosas que no se están problematizando, que no estamos viendo. Tú mencionabas, Lourdes, cuando el presidente dijo que esta crisis le había caído como anillo al dedo para su proyecto. A esta semana, me parece que fue el martes, el presidente dijo que hacía 47 días él sabía que la pandemia iba a rebasar la capacidad hospitalaria. 47 días. Si nosotros nos vamos hacia atrás, esta frase de nos cayó como el anillo al dedo fue 3 días después. Eso es lo que sucedió. También por esos días fue la comparecencia del subsecretario López-Gatell en el Senado, que la refirió Pablo al iniciar esta transmisión, en donde dijo tantas cosas que no fueron ciertas, como por ejemplo que el pico iba a llegar 15 días después. Ya vimos que ni siquiera hemos llegado todavía al pico, por lo que se ve. Esta figura que utiliza Luis Carlos de no sabemos si estamos en la meseta o no, pues retóricamente estamos en la meseta. En el número de casos vamos para arriba. El subsecretario Gatell dijo en aquel momento que no iba a haber más de 4,000 muertos. Ya vimos anoche, el registro fue de 4,220 muertos y hoy va a haber más muertos. No porque, sino que esta es la tendencia que traemos en toda esta semana. Muy, muy acelerada, como he dicho ya hace unos minutos. Por eso cuando preguntas tú desarticulación y mensajes cruzados, pues aquí tenemos algunos ejemplos de los muchos que hay que nos han dado en este gobierno, Lourdes. Vamos a entrar a las preguntas y respuestas y les tengo que pedir, por favor, que sean mucho más concretos, por favor, y antes que nada darle las gracias a Huawei, que es nuestro socio tecnológico para poder llevar a cabo esto. A ver, Pablo, la primera pregunta, sin duda alguna, debe de ser, ¿cuáles van a ser los costos políticos del mal manejo que ha tenido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por la pandemia, tanto de salud como la pandemia que vamos a vivir económica? Muy concreto, como nos lo exiges, Lourdes, muy bien. Te digo, creo que el efecto más nocivo en términos políticos para México va a ser el aumento del poder del narcotráfico en prácticamente todo el país. Antes, hasta hace muy poco, en algunas regiones había que hacer consultas a ver si podían llevar o no a tal o cual candidato, y eso ocurría en Tierra Caliente y en otros lugares, Tierra Caliente, Michoacán, Guerrero, y en otros lugares. Pero ahora vemos al narcotráfico cada vez más empoderado cuando el gobierno le ha mandado, decía Luis Carlos, que el presidente ha mostrado una gran sensibilidad, y tiene toda la razón en lo que dijo, a lo que dice el presidente Trump. Tiene otra gran sensibilidad a lo que piden los jefes del narco.
y eso es gravísimo para la seguridad nacional. Los vemos paseando como Pedro por su casa, repartiendo despensas, haciendo proselitismo. No vemos que se haya desarticulado ninguna célula importante de los grupos criminales y están sumamente empoderados luego de su victoria en Culiacán y en la visita al ejido donde vivía el Chapo Guzmán. Se fue a saludar a la señora, a la mamá del Chapo y a comer unos tacos con todos sus allegados. Creo que ese será el costo político más grande que vamos a pagar, el avance de los grupos criminales en el país en esta pandemia en que se matan más que nunca. Nos pregunta Marco Navarrete, ¿qué opinan sobre que Andrés Manuel López Obrador tuvo que empoderar a los gobernadores y empresas para regresar a la nueva normalidad? ¿Quién quiere contestar, Raimundo o Luis Carlos? Decide tú, Lourdes. Perdón, que los tiene que empoderar. Así dice, ¿qué opina que el presidente tuvo que empoderar a los gobernadores? Yo creo que los gobernadores ya estaban empoderados y que los gobernadores lo han hecho mucho mejor que el presidente. A ver, tú dime, Raimundo. Perdón. Yo no creo que es un empoderamiento. En todo caso, yo pensaría que es una puerta de salida para el presidente si las cosas no salen como él quiere que salgan. Si el tema de salud se complica, si hay un rebrote, si no están funcionando las estrategias que han desarrollado varios gobernadores, el presidente perfectamente va a poder decir, oigan, yo lo dije el 13 de mayo que estas medidas eran voluntarias, que yo no iba a pelearme ni iba a presionar para poner una imposición. Yo creo que aquí el presidente, que es muy hábil en esto, está dando un paso para atrás y está dejando que los gobernadores asuman esa responsabilidad. No creo que los empodera, les transfiere la responsabilidad absoluta de lo que hagan en sus propias entidades. Por eso no coincidiría mucho con la palabra empoderamiento, sino con una transferencia de responsabilidades y, por supuesto, la transferencia de responsabilidades también implica una claudicación de lo que deben ser las funciones de un gobierno federal como regulador, como el normador general de las cosas, como la guía, no la imposición, pero sí que establece un marco de referencia y no decirles, oigan, pues sí creo en el federalismo, en el municipio libre, y pues rásquense con sus uñas, háganle ustedes como quieran. Yo creo que no es empoderamiento, es enviarles la responsabilidad, pero también aquí, y aquí voy con lo que menciona Pablo, sí los gobernadores que han sido muy activos, de hecho comenzaron a tomar medidas una semana, 2 semanas antes que el propio gobierno federal las tomara y han ido tratando de de paliar esta crisis y en algunos casos ha sido bastante efectivo. Ellos están muy bien evaluados. La evaluación de los gobernadores que prácticamente serían inexistentes previamente a esta epidemia está por encima de los 68%. Estamos también con algunos gobernadores en 70, en lo alto de los 70, cuando Luis Carlos hablaba de la aprobación en la gestión de la salud del presidente, está partido a la mitad, está casi en 50-50, pero en el caso de los gobernadores sí es notorio el apoyo y el respaldo que le han dado sus gobernados. ¿Qué es? Esto va a ser algo de lo que tenga o será una consecuencia política hacia adelante. Yo pensaría que hoy vemos una serie de consecuencias y podemos desarrollar escenarios o hipótesis, pero no vamos a ver las consecuencias reales hasta que
hasta que termine la gran crisis sanitaria por la pandemia y empecemos a ver las consecuencias económicas. Creo que al final este tipo de resultados va a ser lo que determinará realmente las consecuencias para el 21, para el propio 24, porque no podemos soslayar ni minimizar algo que mencionó Luis Carlos Ugalde en un principio, el humor social del electorado. Mira, déjame ir con Luis Carlos Ugalde y son dos en una. Me pregunta por un lado Alfredo Solís. ¿Qué opinan sobre el papel? Empoderó, abdicó a sus responsabilidades. La federación no ha hecho nada por los estados. Eso nos pregunta, eso es una afirmación que hace Eduardo Salazar y Alfonso Solís dice, ¿qué opina sobre el papel de la oposición en esta pandemia? ¿Cómo va a resultar el 21? Bueno, el 21, pre-COVID-19, en Integral a Consultores habíamos estado haciendo un análisis de lo que podría ocurrir para Morena y nuestra predicción pre-COVID-19 es que Morena iba a tener resultados menos favorables que los que tuvo en 2018. Simplemente porque la popularidad del presidente venía cayendo, simplemente porque el desempeño de algunos gobernadores y de muchos alcaldes de ese partido ha sido muy deficiente y hay un costo a nivel local sobre todo respecto a eso. Post-COVID-19, simplemente creo que el lugar común sería decir, pues seguramente de todo esto va a salir muy raspado el gobierno, el presidente, y entonces le va a ir muy mal a Morena. Yo creo que hay que plantear esto como una pregunta por responder. Yo creo que es probable que el efecto del desempleo sí le pegue seriamente a la aprobación del presidente hacia el otoño. Aunque pueda sortear la crisis sanitaria en las próximas semanas y salir más o menos inerte en caso de que no se den personas fallecidas y imaginemos que no se desbordan y que acabamos con 6,000 puede salir presumiendo que efectivamente México fue un caso contenido. Pero el desempleo viene después y eso sí le va a pegar. Entonces, el lugar común sería decir que seguramente a Morena no le va a ir bien el próximo año, a pesar de que yo creo que será el partido con más diputados, pero con muchos menos. Y seguramente a nivel local tendrá resultados menos favorables. Pero también puede ocurrir, hay que decirlo, que se dé un fenómeno en donde el presidente logra darle la vuelta con un spin, y se da el fenómeno conocido como Rally Around the Flag, es decir, en una situación de crisis de emergencia, el líder se posiciona como el defensor del pueblo, el defensor de la nación, y finalmente dice, todos los muertos, toda la crisis es finalmente en la última fase de la crisis del neoliberalismo, de tal forma que entre peor nos vaya, quiere decir que tenemos que ir más a fondo con las medidas que yo he anunciado. Y en esa situación, pues a lo mejor el presidente acaba más fuerte hacia el otoño. Yo pienso que en un entorno de menos recursos económicos, con una crisis económica que no habíamos visto, y espero yo con el papel de la oposición que debe recordarle al electorado que el gobierno al inicio fue bastante indiferente ante el problema, yo supongo que va a haber una mayor competencia, pero también el problema que existe y que existía en el siglo XX con el PRI es que Morena, aunque tenga una votación del 35-40%, mucho menor que los 40 o 50 de 2018, con esa votación Morena puede seguir ganando si enfrenta a partidos de oposición fragmentados, a gobernadores agazapados. Creo que uno de los efectos de esta crisis es que muchos gobernadores que estaban temerosos, ocultos, están saliendo a dar la cara, a dar la batalla. Creo yo que esta pandemia, esta crisis, lo que va a hacer es que va a adelantar las campañas de 2021 porque, como me dijo el otro día un aspirante a ser alcalde de una ciudad importante, me dijo, Luis Carlos, para efectos prácticos las campañas van a empezar ahora porque una vez que pase la crisis sanitaria tienes que salir a dar la cara, a explicar, a dar la lucha. Entonces, yo tengo la impresión de que 2021 va a ser un momento donde se va a renivelar un poco el piso hegemónico que se construyó en 2018, pero reitero,
hay que verlo con cuidado porque el presidente puede ser muy hábil para darle la vuelta y decir, como ya dijo, esto en realidad no es una crisis sanitaria, sino es la crisis del neoliberalismo. A ver, Pablo, dice Javier González, hola, quiero preguntar las acciones de Andrés Manuel López Obrador que han llevado a México a un desastre en la economía, en la salud y seguridad, y que ha causado la mayor descomposición política en los últimos 90 años. ¿Podrá tener como consecuencia su inminente salida del poder en el 2024? Bueno, espero que sí, que salga el 2024 porque es su periodo, su plazo constitucional. Lo veo obvio. Sin embargo, vamos a llegar a 2024 con una tremenda descomposición que ya está en marcha, ya está en curso. ¿Por qué? Porque se ha rodeado de personas inadecuadas. El subsecretario López-Gatell, a quien se le tiene un gran reconocimiento público, diagnosticó mal, fue a oscuras, invitó a no usar tapabocas, bloqueó a gobiernos estatales para hacer pruebas y es lo que nos tiene ahora en tinieblas. Vamos a liberar tantos municipios y ¿cuántas pruebas han hecho en esos municipios? En México se hacen 0.4 pruebas por cada 1,000 habitantes. El promedio de la OSD es superior a 23% por cada 1,000 habitantes. Es decir, estamos absolutamente en tinieblas. Y para llegar al 2024, obviamente llegaremos con una economía maltrecha. ¿Por qué? Porque pagaremos muy caro. Mira, el presidente no tiene por qué saber de economía, pero el problema es que cree que sabe y segundo, que tenemos un muy mal secretario de Hacienda, con conocimientos, con estudios y con laureles internacionales. Pero quizá, no la primera, pero sí una de las principales funciones del secretario de Hacienda, del que sea, es decirle que no al presidente casi todos los días. Por eso es tan ruda la función de un secretario de Hacienda. Y Arturo Herrera no le ha dicho que no a ninguna de las ocurrencias que han tirado el dinero del erario a la basura en lugar de invertirlo en salud y en desarrollo económico. Si no hay desarrollo económico, es decir, si no hay crecimiento del PIB, ese que no le gusta al presidente, pues no hay empleo. Si no se protege la creación de empleos, pues va a haber más pobreza. Adelante. A ver, Raimundo, Luis Miguel Dena dice, es uno de los grandes temas el impacto en la seguridad y violencia social resultado de la pandemia. Y después de la grave crisis económica, ya están claros los procesos sociales. Resulta fundamental comprender si el ejército está preparado o no para ello. Para eso tuvimos este cambio de ahora sí sacar nuevamente al ejército, aunque él dice que nosotros lo entendimos mal. Bueno, el ejército ha estado en la calle desde, si mal no recuerdo, desde los 70s en la Operación Cóndor en Sinaloa. El gobierno era el de Luis Echeverría y no ha dejado de estar coadyuvando en estas acciones contra el narcotráfico. Lo que se dio ahora es lo que ha venido buscando el ejército desde hace ya más de una década, cuando el planteamiento es, si quieren que nosotros estemos apoyando en la seguridad pública, blíndenos jurídicamente, que existe una ley que nos permita realmente estar haciendo tareas de seguridad pública, porque de otra manera siempre se estaba en un territorio muy gris con respecto a si era constitucionalmente o si era legal o no era legal. Lo que se da es un blindaje jurídico, legal, a las Fuerzas Armadas para que puedan hacer tareas de seguridad pública. Pero no es que el ejército o las Fuerzas Armadas participen o no. Si nosotros hacemos una revisión cuantitativa sobre el número de aprehensiones
o número de abatimientos, se oye espantoso, pero así es, o número de decomisos, o número de hectáreas fumigadas, erradicadas de otros sexenios. Con pues podrá tener el ejército todo el blindaje legal, pero las instrucciones son no hacer nada. Entonces, ¿de qué sirve un blindaje legal si la instrucción es lo contrario? Ni siquiera es como para cumplir con el discurso, con la narrativa, con dar la impresión de que se está haciendo algo, si tienen instrucciones de no enfrentar, de no combatir, porque hasta este momento la estrategia de seguridad es únicamente despliegue territorial. Y el despliegue territorial es presencia, las ven, pero no hay nada. Si vemos, Pablo mencionaba, las detenciones, no ha habido detenciones importantes, no se ha desarticulado a ninguna organización criminal, incluso han crecido organizaciones criminales, particularmente en el Bajío con muchísima fuerza. Se desmanteló, se está tratando de restablecer, se desmanteló por completo en esta administración todo el aparato de inteligencia con este prejuicio de que solo se utilizaba para espionaje político. Sí, hubo desviaciones por parte de políticos, tenemos casos clarísimos en el sexenio pasado de que estaban más interesados en ver con quién se acostaban sus adversarios políticos que en temas de inteligencia criminal o inteligencia en temas de seguridad nacional. Pero eso no quiere decir que todo el aparato de inteligencia de este país construido y ha llevado a altos niveles de sofisticación durante los últimos 25 o 30 años, hubiera estado volcado a la parte del espionaje político. Entonces, no hay, mencionaba yo, este tipo de detenciones, erradicaciones, decomisos han bajado. Si comparamos el número de decomisos nada más del sexenio o de los años correspondientes en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue muy malo en materia de seguridad, muy, muy malo, y comparamos con este gobierno, vemos que es infinitamente peor, no malo, peor, el gobierno de López Obrador en decomisos. En materia de erradicación de hectáreas de todo tipo de drogas, particularmente la amapola, no hagan nada contra el crimen organizado, porque la idea del presidente, y seamos generosos y pensemos que solamente es un problema conceptual o es un tema conceptual, si en la idea del presidente él cree que si no se les combate, si no se les confronta, si no se les detiene, ellos van a ir por el lado de la legalidad y van a deponer las armas y van a venir a pedirnos a todos perdón por lo que hicieron en el pasado, pues entonces no tiene ningún sentido práctico en temas de combate al crimen organizado este blindaje legal que tienen las fuerzas armadas. Pero esto ya queda, y este es el precedente peligroso, porque aunque el presidente hoy mismo dijo que esto no era una militarización y que esa era una interpretación de mala fe y de falta de información, no es cierto. Y él mismo se contradice cuando establece que el mando operativo tenía que quedar en las Fuerzas Armadas, porque él habla de que no quiere que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal. Y dice, se tiene que recuperar esa parte de la Guardia Nacional, por eso la disciplina, organización, la experiencia de las Fuerzas Armadas, y es cuando él menciona que el mando operativo está en las Fuerzas Armadas. Entonces, si un mando operativo en las Fuerzas Armadas no es la militarización de la seguridad pública, sería bueno saber entonces qué es lo que esto significa, porque la Secretaría de Seguridad Pública, de Seguridad y Protección Ciudadana, solamente queda como una dependencia normativa. El control lo tienen los militares, pero el control sobre los militares lo tiene el comandante jefe, el presidente de la República, que les dice abrazos y no balazos.
A ver, en los abrazos no balazos, bueno, yo creo que en esta pandemia los mexicanos sí hemos tenido al menos dos grandes noticias y una de ellas es que no tuvimos o 13 legisladores de la oposición hicieron lo pertinente para evitar a llegar a un periodo ordinario y darle superpoderes al presidente para meterle mano al presupuesto. Y por otro lado, pues esta misma semana, ¿no? Vimos el lunes cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación lavó la cara de alguna manera porque hay gente muy cercana al presidente y que no, y dijo no a la ley Bonilla. Ahí te pregunto yo, Luis Carlos, los empresarios no están siendo contrapeso, los empresarios, ojo, escribía también Pablo el otro día que tiene que tener mucho cuidado porque en una de esas el presidente, y como tú decías, va a decir, oye, yo hice mi mejor esfuerzo y como claramente dijo la semana pasada, pues una empresa tiene que quebrar, que quiebre y que asuma el costo el empresario. Entonces, el empresario está, ese sí, agazapado, no la oposición. Mira, yo creo, Lourdes, que el Consejo Coordinador Empresarial con Carlos Salazar y el Consejo Mexicano de Negocios hicieron durante los primeros 14 meses de este gobierno un gran esfuerzo que yo llamo monacal por tratar de construir puentes con el presidente y tratar de contenerlo y tratar de persuadirlo y hacer una labor de pedagogía para minar sus estigmas y su falta de conocimiento de lo que es el emprendimiento. Claramente el presidente tiene una visión muy distorsionada y muy caricaturizada sobre lo que es ser empresario, lo que es crear riqueza. Claramente es alguien que creció en Tabasco, lo único que conoce es Pemex como motor del desarrollo y eso lo distorsiona. Sin embargo, ese modelo de acercamiento está agotado y yo creo incluso que el sector empresarial está prestándose a que el presidente les genere, sea ofensivo. La semana pasada mandó a Carlos Salazar a ver a la secretaria de Economía diciendo, ya tienen un canal de abierto, ¿para qué quieren hablar conmigo? Entonces, yo lo que creo es que el sector empresarial mexicano hizo un esfuerzo, dejó constancia de que lo hizo, dejó constancia de que el desempleo que se cause va a ser en parte responsabilidad de la omisión del gobierno. Pero yo creo que es momento para que los empresarios organizados, que incluye el CCE, el Consejo Mexicano de Negocios, la Coparmex y otros, estén con los gobernadores. Muchos de ellos quieren hacer coordinación con otros actores. Están los sindicatos, están alcaldes de ciudades importantes, están universidades públicas, universidades privadas, organismos de la sociedad civil, medios de comunicación. El gobierno no quiere, no le interesa. López Obrador es un jugador de ajedrez unipersonal. No le interesa rectificar. Es una pérdida de tiempo estar pensando que le vamos a decir al presidente que la refinería no hace caso para que la deje de construir. No, no hay que perder el tiempo. El presidente ha tomado una decisión, no va a cambiar, va a tener implicaciones políticas, económicas y electorales. Más bien, los otros, el sector empresarial, los gobernadores, incluso legisladores de Morena en los estados y a nivel federal, se puede hacer acciones conjuntas para tratar de aminorar sectorial y regionalmente el impacto de esta crisis muy potente. Y yo creo que esa es una manera de canalizar. Yo creo en un sentido, Lourdes, que ya hay que descontar a López Obrador. Es decir, yo creo que hay una enorme frustración en un segmento de la población respecto a su gestión y respecto a su estilo, pero yo creo que por salud emocional y por usar de manera más productiva nuestro tiempo hay que descontarlo. Hay que descontarlo y ver qué se puede hacer al margen del gobierno federal sin pelearse con el gobierno federal, pero tratar de usar de manera más creativa todo. Y con el paso del tiempo ya veremos cuáles son las implicaciones de esto. Y respecto al otro tema, lo de la Suprema Corte es una buena noticia, lo que ocurrió con el caso Baja California. Dos, hay otras instituciones autónomas que están haciendo su papel correctamente, como es el caso del Instituto Nacional Electoral, como es el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica, por mencionar dos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI y el Banco de México. En el caso de la Corte particularmente, también tenemos que decir que, por ejemplo, ayer sobreseyó un tema muy importante que era sobre el impuesto minero estatal y municipal. Un tema fundamental. Hace un año el presidente López Obrador básicamente se apropió de los fondos recaudados por municipios y estados de las empresas mineras para que los gobiernos de los ayuntamientos lo pudieran gastar en medidas de compensación ecológica y social. El presidente se llevó esos fondos,
gobiernos como el de Chihuahua interpusieron una controversia constitucional y la Corte no decidió. Y ayer finalmente dijo que como ya se había quedado sin materia, porque era una controversia que impugnaba la Ley de Ingresos 2019, dijo, ya se quedó sin materia, se sobreseyó. Ojo, en ocasiones la Corte decide al no decidir y en ocasiones no decide cosas que pueden agraviar al gobierno federal, de tal forma que aplaudo la decisión del lunes pasado, pero eso no significa que en otras decisiones de menor visibilidad, por decidir o por decidir tarde, la Corte no esté también haciendo un juego político. Tenemos, por lo tanto, que poner mucha atención en ese asunto. Perfecto. Pablo, me dicen, así se llama, Juan Pueblo. Una vez que pase el tema del COVID-19, no significa que el tema de salud esté resuelto. Viene el tema de servicios médicos, abasto de medicamentos, operatividad del INSABI. Esta crisis del segundo semestre, que esta crisis va a ser del segundo semestre de este año y el primer semestre del próximo año tendrá efectos políticos. Y sí, hay que recordar que veníamos de unos problemas gravísimos en donde veíamos que al desaparecer el seguro popular, el INSABI no caminaba, no tenía ni pies ni cabeza. Sí, sí, el problema de salud. Pero antes, si me permites, Lourdes, quiero hacer alusión a un punto que tocó Luis Carlos y en el que discrepo. Hagamos como que si el presidente no existiera, olvidémonos de él, no contamos con él. Sí es cierto que no contamos con él, pero no podemos olvidarnos porque es el presidente de la República. Como decía Raimundo, él condiciona la actuación de la gente que lo sigue, que no usan cubrebocas, que se dan abrazos, que continuaban en los mítines, etc. Y si vemos la estadística, los peores estados en respuesta a la epidemia son los gobernados por Morena, porque han hecho lo que hace el presidente, a quien se nos pide que no lo tomemos mucho en cuenta. No, Tabasco, el gobernador de Tabasco declaró a su estado libre de coronavirus. Y a las 2 semanas el señor estaba en terapia intensiva. Es decir, eso le ocurre a él, a sus gobernados también. Y el sector privado tiene toda la razón, Luis Carlos, al decir, ha dado muestras muy grandes de apertura, de querer diálogo, de buena fe, y con toda esta popularidad y con esta arrasadora votación que tuvo el presidente, pudo haber hecho una transformación extraordinaria de México. No se lo han permitido sus dogmas ideológicos. Y aquí no sé hacia dónde va esto. Las empresas que no van a poder pagar impuestos, ¿quién se va a quedar con ellas? El gobierno, con algunas. ¿Y quién va a poder comprar a un empresario ahorcado en los estados que no tiene para salir con su nómina ni con sus impuestos? Hay grupos que sí tienen esos recursos económicos y están muy interesados en adquirir propiedades, empresas donde lavar dinero. Sí creo muy importante destacar que lo que haga o deje de hacer el presidente en México es muy importante. Somos un país presidencialista, aunque lo querramos borrar de nuestra mente. Hay que insistir en que se equivoca. No podemos pasar como un asunto natural que se tire el dinero y nosotros ya lo está tirando, no importa. No, hay que señalarlo. Perdió en el primer trimestre el presupuesto solo en Pemex, el presupuesto de 4 años de la Secretaría de Salud. Y de ahí a la respuesta. Sí, a la respuesta a la pregunta. Sí, quitaron el seguro popular para poner que sí funcionaba, no era una maravilla, pero sí daba cobertura a 54 millones de mexicanos que no tenían acceso a la seguridad social, y se crea esto, el INSABI, que va aunado, es gratuito para todos y va aunado a un recorte presupuestal a salud y a especialidades, es decir, no tiene pies ni cabeza.
Esto hay que seguirlo diciendo y hay que seguirlo mostrando, porque de lo contrario es claudicar ante los errores de un gobierno que en muchos aspectos, como en economía y en seguridad y también en parte de salud, nos está llevando a la ruina. Pues sí, a ver, esta pregunta es directa para Raimundo y dice Antonio de Jesús Ramírez. Bajo el contexto de escrutinio público al sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, con especial énfasis en los beneficios que de alguna manera apoyaron al cártel de Sinaloa, ¿qué mensaje manda nuestro presidente al otorgar gran impunidad al cártel Jalisco Nueva Generación? Oye, a ver, la primera parte, ¿me la puedes repetir? Lo de Felipe Calderón, no le entendí muy bien. Dice tal cual, así está escrito, bajo el contexto de escrutinio público al sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, con especial énfasis que le dio beneficios de alguna manera al cártel de Sinaloa. Bueno, mira, primero yo discrepo un poco de esta afirmación. Yo creo que beneficios tangibles públicos en este momento no. Ya veremos si en el juicio de Genaro García Luna, que en algún momento tendrá que darse, se puede probar que trabajó para el cártel de Sinaloa y si al trabajar para el cártel de Sinaloa estaba enterado el expresidente o el entonces presidente Felipe Calderón. Esa es la parte en donde yo diría, tenemos que esperar a ver esos resultados. Yo creo que ese juicio nos va a dar muchas sorpresas en todos los sentidos. Ahora, desde el punto de vista cuantitativo, cuando uno ve la estadística, que es una estadística pública, sobre el número de detenciones durante el gobierno de Felipe Calderón, no hay ninguna inconsistencia en el número de detenciones de líderes del cártel de Sinaloa versus el número de detenciones de líderes de otros cárteles. Entonces, yo diría, por eso digo, en términos de información pública comprobable, no hay ese tipo de beneficios que se menciona. Lo que no quiere decir que no pudo haber existido, que no pudo haber habido, y ya tendremos que ver las pruebas que traen los fiscales en Estados Unidos para el juicio de Genaro García Luna. Y de ahí ya podemos nosotros retomar y contextualizar y profundizar en algunas cosas. Y la diferencia es enorme frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El gobierno del presidente López Obrador es prácticamente idéntico a los primeros 18 meses del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en donde la orden era no combatan a los delincuentes. Se había generado por el combate a los delincuentes y que esa violencia había generado más violencia. Esa premisa, ese argumento era absolutamente falso, como lo pudo demostrar o como lo vivió, lo experimentó el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque en esos 18 meses ni bajó la violencia, sino subió, y lo que dio durante ese periodo de gracia fue el que hubiera cárteles como el de la familia michoacana que renaciera en los Caballeros Templarios, que los Zetas, que prácticamente estaban aniquilados sin droga, se expandieran para otro tipo de delitos, muchos de ellos del fuero común, y que también se generara una enorme fortaleza entre las bandas que operan como sicarios de los cárteles de la droga, que no me gusta usar la palabra sicarios para mayor entendimiento, o que se fortaleciera un cártel como es el Jalisco Nueva Generación, que es en estos momentos si no la organización criminal más poderosa del mundo. En el caso del presidente López Obrador, no está del todo en esa misma lógica. Aunque él dice la violencia traía más violencia,
no vamos a combatir la violencia con violencia. Y lo que ha hecho es lo que ni siquiera en el gobierno de Peña Nieto se hizo, a tomar acciones que han beneficiado en términos de cuestiones de libertad o cárcel a miembros del cártel de Sinaloa. Está el caso de Ovidio Guzmán López, el famoso culiacanazo. El argumento es que en ese momento tenía que soltarlo porque era una operación fallida, iba a provocar un baño de sangre, y yo pensaría que esa decisión en ese momento fue correctamente tomada. A donde voy, que es el beneficio, es que en el momento que lo dejaron ir, no hubo ninguna persecución sobre él. Podríamos nosotros argumentar que hubieran perfectamente dejado que se fuera, no tomaron rehenes para protección, se fueron, y podían haber sacado, con tanto tiempo que hubo para poder hacer un plan B, un plan alterno, podían haberlo seguido con los drones que ni siquiera se alcanzan a ver a simple vista, los drones que tiene el gobierno mexicano, y haberlo podido ubicar perfectamente desde el momento en que salió hasta dónde se escondió, y ahí realizar la operación de captura. No se hizo. Ahí lo escribí y lo digo todavía, el gobierno se hincó ante el cártel de Sinaloa. Si vemos también el número de capturas de miembros del cártel de Sinaloa, pues prácticamente no hay frente al número de capturas de otras organizaciones criminales. Pablo mencionó esta visita a Badiraguato, que no fue la primera, la última que vimos, donde se bajó de su camioneta para ir a saludar a la madre de Joaquín El Chapo Guzmán, quien ya le había enviado una carta para pedirle en nombre de su hijo que lo ayudara a que lo repatriaran, y el presidente le instruyó a 4 miembros del gabinete que trabajaran para la repatriación de Joaquín El Chapo Guzmán. Esto se ve muy mal. Yo no voy a ir más allá de la imagen y la percepción que deja, pero no hay ninguna duda, a partir de los hechos y de los propios dichos, de que aquí hay un cuidado muy especial con el crimen organizado, y en particular con el cártel de Sinaloa. A ver, aquí tengo otras 2 preguntas que se llevan muy de la mano. Por un lado, me pregunta Javier Tello, ¿por qué Andrés Manuel decidió subordinar el Consejo de Salubridad General a Hugo López-Gatell, contrario a lo estipulado en la Constitución? Y por otro lado, pregunta Roberto Antonio Fagoga, ¿se han venido violando normas jurídicas por parte del gobierno federal en esta pandemia? El papel del Consejo de Salubridad General en esta pandemia es exactamente, supuestamente, si estamos en una pandemia, quien lleva el tope es este Consejo de Salubridad General. ¿Por qué este consejo está subordinado a Hugo López-Gatell? Y lo que dicen, por eso tenemos este desorden en el manejo de la pandemia. ¿Nos quieres contestar tú, Luis Carlos? Bueno, no, el Consejo de Salubridad General es la autoridad máxima. Hugo López-Gatell simplemente es un subsecretario. López-Gatell, vaya, ni siquiera quien es el integrante del Consejo de Salubridad General es el secretario de Salud. Pero hemos visto que en los hechos el secretario de López-Gatell pesa más y probablemente tiene mucha más influencia en el día a día que el propio secretario, pero eso no es por un diseño original del Consejo de Salubridad, sino porque es la manera como está operando diariamente. Tomemos en consideración que este gobierno funciona mucho de una manera casuística, y no dudo que durante las conferencias mañaneras del presidente, antes y durante las conferencias, se toman decisiones conforme el presidente contesta preguntas, o bien se toman decisiones saliendo de la conferencia. De tal forma que al estar presente tantas ocasiones, López-Gatell, no dudo que ahí, junto al presidente, en el oído, le diga cosas y el presidente acabe por darle la razón. Entonces, esa es los hechos. Y 2, esto no significa que sea fruto de una
proceso de planeación y de un proceso de deliberación. No, yo creo que López-Gatell va tomando las decisiones y yo también creo que a pesar de tener una formación académica sólida, este personaje está actuando más con criterios políticos y emocionalmente se le nota en el rostro que está claramente influido por la dinámica político-electoral y de agrado a su jefe. Sergio Calvillo, al final de esta ola de infecciones por el COVID-19, ¿podríamos responsabilizar penalmente a Andrés Manuel López Obrador y a López-Gatell por el exceso de muertos y por la opacidad de la información que nos han proporcionado? No sé, no sé. No soy abogado, y vamos a ver cómo salimos de esta. En una de esas, y al presidente le va bien en términos de opinión pública cuando salgamos de esta. Bueno, decir salgamos de esta es un decir, porque pues no habrá salida hasta que haya una vacuna o una inmunidad en por lo menos el 80% de la población. Es decir, va para largo. Sin embargo, creo que hay que tomar en cuenta, no menospreciar al presidente en algo que sabe hacer perfectamente bien, que es la propaganda. Uno de los errores en los hechos ha sido no hacer caso de la realidad y vender una realidad alternativa, le hemos llamado. Esto, municipios de la esperanza, es propaganda. O sea, se sale del COVID, de la situación de emergencia, gracias por los municipios de la esperanza, que es una frase identificada con Morena y que la utilizó oficialmente Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Hasta las placas decían la ciudad de la esperanza. Luego, otro símbolo, Los Pinos, lo vamos a hacer hospital. Ahí van a ir todos los médicos que se enfermen, los médicos para que tengan un lugar donde reposar y estén en Los Pinos. Y en el imaginario colectivo, eso prende. En los jardines del Edén de los neoliberales, Los Pinos atienden a nuestros médicos, cuando la realidad nos dice que los desprotegieron, que los ningunearon, que los dejaron sin protecciones, al grado de que México es el país número 1 del mundo en personal médico contagiado por coronavirus. De todos los contagios, el 23% en México el 23% de los contagiados por coronavirus son personal médico, es decir, se les trató en los hechos con la punta del pie, pero la propaganda dice, les abrimos Los Pinos para que reposen. Luego, más propaganda, esto de la austeridad. No tiene ninguna lógica económica que en un momento de crisis grande, de liquidez en las empresas, la receta del gobierno sea austeridad. Pero eso le gusta a la gente, eso le encanta. Le bajamos el sueldo a los funcionarios y contra la ley ya no van a tener aguinaldos. Eso económicamente no significa nada en términos de ahorro, pero sí significa mucho para la gente. El presidente está ordenando bajarse sus salarios. Es propaganda. Y propaganda es insultar a los médicos privados diciendo que, oye, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? No, me duele acá. No, pregunto qué tienes de bienes para quitártelos. Todo esto, sí hay personas que no se pueden atender con médicos privados y que tienen esa imagen. El presidente la refuerza. Está haciendo prácticamente todo en función de la propaganda y eso trae consecuencias muy graves para combatir la crisis económica, para combatir el problema de la salud. Nos va a dejar, ya lo tenemos, un país profundamente polarizado, donde se nos ha dicho que los empleadores que son pues gente que no son ricos en México son algunos, muy pocas las empresas muy ricas. El 92% del empleo lo crean en México los privados y el presidente va a cargar hacia allá
la crisis económica. Va a decir, es culpa de estos que corrieron gente, que no quisieron jugársela con México, etcétera, etcétera. Pero un acto de propaganda que tal vez le resulte va a transferir los costos de la crisis al sector privado, que por la debilidad del liderazgo actual que tienen, van a asumir los costos sin chistar. Ya tristemente por el tiempo, ¿verdad? Que ya nos alargamos muchísimo, tenemos que ir a las conclusiones. ¿Quisieras decir algo más tú, Pablo? Porque sí dijiste ahorita muy claramente, es un acto propagandístico decir los municipios de la esperanza, pero hoy me voy a robar el título de la columna de Enrique Quintana, en donde dice, municipios de la esperanza, luego entonces nos vamos a quedar con el país de la desesperanza. Sí, bueno, no hay duda que creo que vamos mal. Tiene razón Enrique. Y si esta es la última intervención para decir conclusiones, ¿Lourdes? Sí, así es. Sí, bueno, mi conclusión es que de aquí en adelante, para todos los ciudadanos, hay que elegir gobernantes sensatos. Me refiero desde gobernadores estatales hasta presidente de la República. No me importa que planteen, vamos a cambiar todos y vamos a hacer una gran revolución. No. Gobernantes sensatos que no incurran en enormes disparates que nos llevan, en lugar de mandarnos al paraíso, nos mandan al infierno. No, por favor, que haya sensatez. Y segundo, de aquí en adelante habrá que enfocar todos, una lección para todos es mayor gasto en desarrollo social. Las desigualdades en México son escalofriantes y se han manifestado como nunca y las veremos agudizadas en los próximos meses y años. Habrá millones de más pobres. Hay que atender a esa población, darles oportunidades mucho mejores, programas más eficaces y hay que invertir fuertemente en infraestructura de salud. Ya no tirar el dinero en las quimeras del trenecito ese que va por la selva, etcétera, etcétera, que todos los integrantes del sector privado dicen, no le entro porque va a perder dinero, entonces lo va a tomar el gobierno para perder dinero. No. Sensatez es lo que necesitamos, atender la salud, la seguridad y el empleo. Eso es todo. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, hoy en día no gastar, no endeudarse, dicen los expertos en análisis de los bancos, es criminal. Luis Carlos, ¿tú quisieras ya darnos tus conclusiones? Perdón, no te escuché. ¿Me dijiste a mí que las conclusiones, Lourdes? Tus conclusiones. No, lo que dicen los analistas de cualquier banco es que hoy en día no gastar, no endeudarse sería criminal, porque necesitamos sacar adelante al país. ¿Cuáles son tus conclusiones para el día de hoy? Mira, primero quiero comentar algo que dijo Pablo Iriarta, un comentario mío, y después hago mis conclusiones. No, por supuesto, en ningún momento estoy diciendo que hay que dejar pasar todas las ocurrencias y omisiones del presidente. Lo que estoy diciendo es que emocionalmente hablando, creo que a veces dedicamos demasiadas palabras y demasiado esfuerzo en tratar de decir cómo es posible que este gobierno haga tan malas cosas. Por supuesto que hay que exigir cuentas, por supuesto que hay que castigar cuando los gobiernos hacen malas cosas en las elecciones, por supuesto que hay que interponer recursos jurídicos, por supuesto que los partidos de oposición deben pararse y hacer una labor con más eficacia, el sector empresarial, los medios. Lo que digo es que en ocasiones siento que se está gestando una adicción retórica, emocional e intelectual en tratar de todos los días pararnos para decir qué tan tonto, qué tan malo, qué tan necio es el presidente López Obrador. Y yo creo que emocionalmente es extenuante. Yo lo que invito simplemente es a que quien debe hacerlo lo haga, con más firmeza incluso, pero que tratemos de intelectualmente empezar a pensar salidas, porque López Obrador termina en 2024. Siempre hay algo bueno de todos los gobiernos, que cada día que pasa es un día menos de ese gobierno. Lo mismo con López Obrador, entonces ya sabemos que no va a cambiar, ya sabemos que va a ser su refinería, ya sabemos que Pemex va a explotar
Lo que trato es que para aquellos sectores que están buscando soluciones, canalizarlas creativamente y descontar al gobierno federal, o más bien, descontar al presidente López Obrador. Eso simplemente es por una cuestión de sanidad emocional e intelectual. Concluyo con lo siguiente. A mí me preocupa mucho el fenómeno de la desesperanza al terminar todo esto, porque lo que México, en el sentido descriptivo, el pueblo, la población, va a terminar dentro de algunos meses o dentro de un año, es con la idea de que todos los gobiernos prometen y no cumplen. En un sentido real, el proyecto político de López Obrador se está corroyendo. El proyecto del bienestar para la población se va a corroer por el desempleo. El proyecto de Pemex Palanca del Desarrollo no va a funcionar. El proyecto de la seguridad no va a funcionar. Y eso va a generar un cisma emocional en la población que pensaba que ahora sí, la cuarta transformación iba a traer eso que la gente había esperado. Me preocupa mucho como país, y esto va a ocurrir en muchos países del mundo, la creencia en la democracia, en las instituciones, la desesperanza. No es cierto, como algunos piensan, que si este gobierno fracasa, entonces regresamos a los viejos tiempos de la tecnocracia. No es cierto. Si este gobierno fracasa, por la razón que sea exógena, sea la pandemia, sea incompetencia del presidente, la gente va a acabar mal y esto va a dañar la vida institucional, política y social. Eso es lo que tenemos que estar pensando. ¿Cómo el primer día de 2025, como país, como partidos, como organizaciones, le vamos a dar cauce a este país? Porque López Obrador, reitero, se va. Creo que en 2021 es una buena oportunidad para que aquellos que no están de acuerdo con el gobierno lo sancionen en las urnas, por supuesto, y los medios deben criticarlo. Todo eso estoy de acuerdo, pero tenemos que empezar a pensar el futuro porque va a haber una gran crisis emocional de confianza en la democracia, en los políticos, y el riesgo de que en 2025 quien gobierne este país sea alguien verdaderamente antiinstitucional, un populista más radical, es cada vez más fuerte. Y para aquellos que critican a López Obrador, pueden empezar a extrañar a López Obrador con un político que surja de las urnas en 2024 si no somos capaces desde ahora de empezar a pensar cómo canalizamos la frustración social que se puede gestar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Y bueno, pues ya nada más me queda Raimundo, ¿verdad? Y no hay que olvidar, el presidente ha sido siempre un animal político. No podemos olvidarnos de eso. ¿Nos regalas tus conclusiones, por favor, Raimundo? Mira, primero, no tenemos tiempo, por eso no lo voy a desarrollar, pero esta pregunta que le hicieron a Pablo sobre si hay posibilidades de llevar a juicio al presidente López Obrador es una pregunta que es transeccional y es una pregunta de gran calado. Teóricamente, sí hay una posibilidad de llevarlo. No lo voy a desarrollar por cuestiones de tiempo, pero sí hay una posibilidad de llevarlo una vez que deje la presidencia de la República, de llevarlo a cortes internacionales. Pero en el entendido de que llevar a juicio con éxito a un expresidente es muy difícil. Es muy difícil en todos lados, pero particularmente en este país, porque tiene que haber una relación directa, una acción directa, probada del presidente para un acto que sea ilegal. Pero sí hay un camino teórico, al menos para que esto pueda suceder. Sobre las conclusiones, es muy difícil hacer una conclusión porque no sabemos, una conclusión para que nos alcance la próxima semana para mí es muy complicado porque yo no sé cómo va a cambiar este día toda la ecuación mexicana y qué es lo que vamos a tener mañana en la mañana. Yo no podría tener una conclusión en este momento, salvo que todo lo que estamos viviendo, toda la experiencia por la cual estamos atravesando, lo que nos va a llevar no es únicamente a un reordenamiento
de lo que puede ser el corpus político o que tenga que ver con un encuadre, con una ecuación electoral. Sí creo que como una conclusión, caminando sobre algo muy seguro, este momento que estamos viviendo con este confinamiento aquí y en todo el mundo va a obligar a una reorganización global en todo tipo de aspectos, social, económico, político, en nuestros propios patrones de comportamiento, en nuestras propias conductas, en nuestras formas de asociarnos. Lo único que yo desearía es que lo viéramos de esta manera, que nos saliéramos de la polarización, porque creo que la manera como se va a tener que reorganizar en una nueva arquitectura la sociedad mexicana, como el resto de las sociedades, sí nos va a llevar a un tema de desafíos, retos y también probablemente a una mayor desigualdad de la que estamos viviendo hoy en día, Lourdes. Muchísimas gracias, Raimundo. Antes de irnos, de despedir esta transmisión, quiero darle las gracias a nuestro socio tecnológico, a Huawei, y avisarles que ya tenemos un nuevo foro aquí en El Financiero, se llama COVID-19 y el mundo. Cambios geopolíticos después del coronavirus. Van a estar, imagínense, Rafael Fernández de Castro, catedrático de la Universidad de California, Carlos Petersen, director de Eurasia para América Latina, así como Antonio Navalón, que es periodista y escritor. Y a ustedes tres, muchísimas gracias, y a todos los que nos estuvieron viendo, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego.